estamos en vivo y en directo, listos para compartir ya nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablamos sobre los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Atentos a nuestra línea WhatsApp también, tú puedes ser parte de este segmento enviando tus dudas, tus consultas, ya lo sabes, el número 913-16-2653. Para poder desarrollar este tema nos acompaña el doctor Michel Butrón, él es médico cardiólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a su casa. Buenos días, Fiorella. Muchísimas gracias por la invitación para poder hablar de un tema tan importante para los televidentes, para los pacientes en general. Gracias, doctor, por su compañía. Es cierto, ¿no? Todos los pacientes que están ahí en casa, de repente ya con estos diagnósticos cardiovasculares, es importante conocer los factores de riesgo para este tipo de enfermedades. Siempre sabemos y creemos pues que el corazón, ¿no?, es el órgano más importante y tenemos que cuidarlo mucho. Sí, en realidad pues es el órgano que nos permite estar vivos, ¿no?, que nos permite cumplir muchas veces de nuestros sueños, nuestras metas, tanto profesionales, físicas, ¿no?, que tengamos. Cuando hablamos de los factores de riesgo, tenemos pues los grandes clásicos factores de riesgo cardiovascular, los más importantes, el tabaquismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, ¿no? Pero no siempre nos acordamos que existen otros factores también ya muy relacionados con las enfermedades cardiovasculares, como el sedentarismo, en contra de las enfermedades cardiovasculares, la falta de sueño adecuada, dormir menos de 7-8 horas, el estrés crónico, ¿no?, e incluso el sobrepeso también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que, aparte de los 5 clásicos que tenemos, factores de riesgo para tener enfermedades, existen otros. Incluso en otras situaciones tenemos también más factores de riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos con un paciente y nos cuenta que su papá o su mamá tenía un infarto de corazón a una edad joven, eso también es un factor de riesgo cardiovascular para desarrollar el mismo tipo de enfermedades. O por ejemplo, las personas cuando vamos envejeciendo, a partir de los 40 años ya aumenta el riesgo cardiovascular para las personas. Incluso hay algunos que son específicos de las mujeres, como el desarrollo de complicaciones en el embarazo, haber tenido un parto prematuro, haber desarrollado diabetes durante el embarazo, hipertensión durante el embarazo. Esos también son factores que contribuyen de forma negativa. Atentos con todo ello. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes o con mayor diagnóstico, doctor? Posiblemente la enfermedad más frecuente a nivel mundial sea la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias del corazón. Esta enfermedad se caracteriza porque hay un problema de irrigación en el corazón, y esto es porque las arterias de nuestro corazón son como tuberías, que cuando nacemos son como tuberías nuevas o limpias, y a medida que envejecemos, no nos cuidamos, fumamos, tenemos una dieta inadecuada, no hacemos ejercicio y aparecen este tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, se va generando un acúmulo de grasa en las paredes de la arteria, como el sarro de una tubería sucia, ¿no? Esta obstrucción, conforme pasa el tiempo, va aumentando y va limitando el pase de la sangre, ¿no? Entonces, esa es la principal causa actualmente de muerte a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sin embargo, dentro de otras enfermedades importantes que tenemos también está la hipertensión arterial. Posiblemente 1 de cada 2 personas en el mundo desarrollen hipertensión arterial y no lo sepan muchos pacientes. Se dice más o menos que el 50% de las personas con presión alta no saben que tienen presión alta, están subdiagnosticados o no diagnosticados. Y esta enfermedad estamos viendo cómo aumenta su prevalencia conforme pasa el tiempo, debido a que cada vez tenemos peores hábitos, ¿no? Peores dietas, más estrés, menos movilización, más uso del automóvil, más contaminación ambiental, y todo esto pues va generando que las enfermedades que antes las veíamos a partir de los 50, 40 años, ahora las estemos viendo mucho antes, a partir de los 30 o mitad de los 20, ¿no? ¿Y a qué se debe esto, doctor? Antes estas enfermedades, como bien dice, pues se veía ya a una edad, ¿no?, un poquito más avanzada que hoy en día. Posiblemente la causa sea multifactorial, hayan varios factores, ¿no? Uno de los factores que definitivamente tiene que estar detrás es el cambio de la alimentación. Antes teníamos más una alimentación basada en alimentos naturales, ¿no?, provenientes de huertos, sin tanto uso de fertilizantes. El uso de los preservantes, colorantes en la gran mayoría de los alimentos actualmente también es dañino para nuestra alimentación. La gran proliferación de la comida rápida es también lamentablemente un factor negativo, porque muchas veces sale más barato y más rápido comer
este tipo de alimentos que preparar en casa, una ensalada, frutas o alimentos de forma más saludable, ¿no? También, sin embargo, definitivamente juega el rol otros cambios en el estilo de vida y posiblemente el tema laboral también, ¿no? Tengo pacientes que a lo mejor comienzan a trabajar a las 6 de la mañana y llegan a casa a las 8 o a las 9. Entonces, ¿qué le podemos pedir a ese paciente, ¿no? ¿En qué momento damos un poquito de tiempo para hacer ejercicio, para alimentarse bien, para movilizarse, para tener ese cuidado, ¿no? Definitivamente también el sedentarismo, ¿no? Cada vez estamos más tiempo sentados, ¿no? Cada vez los trabajos son más de oficina, más de estar frente a una computadora varias horas, incluso el teletrabajo, ¿no? Aunque también posiblemente parte de una de las causas es que estemos diagnosticando más, ¿no? Anteriormente teníamos más una filosofía de acudir al médico cuando estábamos mal, cuando teníamos una molestia, un dolor. Actualmente hay personas que ya de forma muy prudente acuden antes de estar mal, ¿no? Para ver qué problemas puedo tener, cómo los puedo ir corrigiendo para más adelante no presentar complicaciones. Pero en general yo atribuiría más la causa del empeoramiento o la aceleración de estas enfermedades a nuestro estilo de vida actual, ¿no? Demasiada dieta inadecuada, poco ejercicio, demasiado estrés, contaminación y una mala alimentación, ¿no? Así es, ojo con ello. Nos van llegando ya nuestras primeras consultas, doctor. Vamos con la primera. Dice, buenos días, yo padezco de ansiedad generalizada y solo tomo ansiolíticos ya que los antidepresivos me chocan. Pregunto, ¿las constantes palpitaciones por ansiedad pueden dañar mi corazón? Gracias. Mira, es una pregunta muy interesante ya que nosotros llevamos viendo bastantes pacientes en la consulta cardiológica cuyo diagnóstico ha sido típicamente trastorno de ansiedad o crisis de pánico, ¿no? Son personas que cada cierto tiempo se despiertan en la noche con palpitaciones, sudoración, miedo, temor y cuando llegan al hospital o a la clínica les hacen una serie de estudios y no les encuentran absolutamente nada, ¿no? Y son catalogados como crisis de ansiedad o crisis de pánico. El problema es que muchas de estas personas lo que cuentan es que no han estado preocupadas, no han estado estresadas, no han tenido ningún temor, no han tenido ninguna situación estresante reciente y muchas veces cuando hacemos un estudio más profundo podemos encontrar que la persona en realidad lo que tiene es una arritmia cardíaca, que es una alteración del ritmo del corazón, donde el corazón en ocasiones comienza a latir mucho más rápido de lo normal. Entonces, a esa persona que nos ha escrito, lo primero que le diría es, le recomendaría una evaluación cardiológica para hacer un descarte de una arritmia cardíaca. Muchas veces podemos estar tratando la ansiedad y al final no es una ansiedad, sino simplemente una arritmia, que con medicación diferente, pues el paciente nota una gran mejoría. También es verdad que si es que hay un diagnóstico confirmado de ansiedad, la ansiedad a largo plazo sí es un modificador de riesgos, es un factor que aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y necesita un tratamiento no solo farmacológico, ¿no? Sino un tratamiento integral, desde mejorar la alimentación, reducir los estimulantes, el ejercicio físico diario, evitar en lo posible el sedentarismo, practicar técnicas de relajación o respiración, incluso meditación. Hay diferentes tipos de meditación actualmente en el mundo. Y finalmente, terapia psicológica, ¿no? Hay muchas personas que todavía son reacias a ir al psicólogo, dicen, no, yo no estoy loco, yo no estoy mal de la cabeza, pero en realidad no es eso, ¿no? Uno va al psicólogo para cuidar su salud mental, ¿no? Y a veces uno puede tener traumas, temores, miedos infundados, producto de algunas huellas que haya tenido en la infancia o en la juventud, que muchas veces conversando y averiguando las causas de esto se puede llegar a mejorar o incluso hasta a controlar la ansiedad de forma permanente. Entonces yo le recomendaría un poquito eso a la persona que nos escribe. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor, tengo 55 años y... Ay, espérese, me están llegando todos los mensajes juntos. Ya dice, buenos días, doctor, tengo 55 años y en el mes de julio mi presión se me alteró, se subía, iba al seguro de salud y me dan captopril. De ahí la doctora cardióloga me dio valsartán. Actualmente estoy tomando eso, pero me hicieron un mapeo. El doctor me vio el mapeo y él me dice, acá indica que no tienes nada, o sea, no tienes presión arterial, no eres hipertenso, pero el cardiólogo lo tiene que leer. Me acabo de tomar mi presión sin tomar la pastilla porque solo la tomo en la mañana y estoy con 116/80. No sé si tengo que seguir tomando esa pastilla, me tiene que ver el cardiólogo, prácticamente ya lo estoy tomando, van a ser 3 meses. Ya. A ver, primero hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de hipertensión no simplemente es suficiente con una sola medida.
las recomendaciones actuales de hipertensión. Tenemos el año pasado las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión y este año, hace pocas semanas, se han publicado las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología sobre hipertensión. Y lo que recomiendan idealmente es más mediciones. Sobre todo las mediciones más válidas son aquellas que se realizan en el domicilio, más que las que se realizan en el consultorio por un fenómeno conocido como el fenómeno de mandil blanco o bata blanca, en el cual el paciente, al ingresar a la consulta con el médico y tener cierto temor ante lo que le podamos decir o lo que podamos encontrar, presenta una activación del sistema simpático, se pone nervioso, en otras palabras, y presenta subidas de presión. Entonces, actualmente, ya desde hace algunos años, intentamos siempre hacer el diagnóstico con medidas extra hospitalarias. Ahora, ahí hay que tener cierto cuidado, porque muchas veces lo que se dice o lo que se decía era: vaya usted a un tópico, vaya usted a una posta de salud, vaya usted a un centro de salud y que le midan la presión durante toda una semana. En realidad, lo que se ha demostrado que funciona no es eso, sino que el paciente se haga mediciones automáticas con un tensiómetro digital validado, obviamente, por las sociedades internacionales, o que de forma más práctica, más rápida, aunque un poco más cara, se haga un mapeo. El mapeo es una prueba donde le colocamos un aparatito, es un tensiómetro portátil, se le coloca un brazalete unido a una manguera y esto está unido a un cinturón donde está el tensiómetro. Y esto realiza mediciones automáticas cada 20 a 30 minutos durante todo un día. Finalmente me da un promedio y si ese promedio está elevado, el paciente es hipertenso, no hay ninguna duda, ¿no? Esta prueba también me puede demostrar que la presión esté normal. Entonces, en ese caso yo digo que el paciente no tiene hipertensión arterial. Es una de las mejores pruebas, pero hay que tener mucho cuidado con el momento en el que se realiza, porque nuestro televidente comenta que le encontraron la presión alta, le pusieron tratamiento, le hicieron un mapeo y le dijeron que no tenía nada. Entonces, ese mapeo, si está realizado bajo tratamiento farmacológico, o sea, tomando la pastilla y sale que la presión está bien, lo que quiere decir no es que no tenga nada, sino que es un paciente hipertenso bien controlado con la medicación. Las presiones que él me comenta, al menos ahora, son presiones típicas de un paciente hipertenso bien controlado. Él está tomando la medicación. Entonces, salvo a que haya algún otro cambio, alguna otra novedad, por lo que él me comenta, es un paciente con diagnóstico de hipertensión que está recibiendo un medicamento, que es un buen medicamento para la presión y que con eso aparentemente está bien controlado, ¿no? Obviamente hay que enfatizar los restos de cuidados, dieta baja en sal, ejercicio, control del estrés, etcétera, pero tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de los mapeos. No es lo mismo hacer un mapeo sin medicamentos, a tomar pastillas y hacer un mapeo poco tiempo después. ¿Por qué? Porque los medicamentos para la presión tardan entre 2 y 4 semanas en hacer su máximo efecto. Entonces, si en ese tiempo el paciente está tomando pastillas, pues a lo mejor ese mapeo ya no está tan limpio, por así decirlo. Puede estar influido por la medicación. Entonces, tener un poquito de cuidado con ese tipo de interpretaciones. Ojo, gracias doctor por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta, dice: buenos días, este paciente tiene 58 años, presión normal, electrocardiograma normal, dice el médico lo que tiene es el pulso bajo, ¿es considerada enfermedad cardiovascular? En ese momento se siente cansado con muchos mareos, gracias. Una excelente pregunta, estamos ahí entrando al terreno de las arritmias. Las arritmias son alteraciones del ritmo del corazón. Normalmente nuestro corazón funciona como un reloj. Cada latido está separado del siguiente latido más o menos por el mismo intervalo de tiempo. Un reloj que funciona correctamente no se adelanta ni se retrasa, ¿no? En el caso de lo que nos comenta el paciente es que su corazón, en vez de tener unos latidos entre 60 y 100 por minuto, que es lo normal, es la frecuencia normal a la que late nuestro corazón, posiblemente los tenga por debajo de 60, a lo mejor 55, 50, 45, incluso podría llegar hasta 40. A eso nosotros le llamamos bradicardia, corazón lento o pulsaciones lentas. Cuando un paciente tiene una bradicardia, lo que hay que intentar enfocarlos es en dos cosas: buscar si hay una causa que le esté produciendo y dos, ver si es que eso le produce síntomas. ¿Por qué? Porque gran mayoría de los pacientes que tienen bradicardia no tienen síntomas. Tienen a lo mejor las pulsaciones en 57, 58 y están tranquilos, hacen deporte, suben escaleras, no les duele el pecho, no se marean, no se desmayan. Pero hay un grupo de pacientes que al tener las pulsaciones, que tienen las pulsaciones lentas y tienen síntomas, se marean, se cansan, se sienten flojos, débiles, se duermen o les duele el pecho o se agitan al hacer esfuerzo. Eso ya nos está indicando que esa bradicardia es un problema, es una alteración o es producto de una enfermedad.
Entonces, lo que hay que hacer cuando tenemos una bradicardia sintomática es buscar la causa. Y ahí sí tenemos que hacer varios estudios. Hay que hacer análisis de sangre para ver cómo está la función de la tiroides, análisis de sangre para ver los electrolitos. Habrá que revisar muy bien el electrocardiograma, posiblemente hacer un Holter, una prueba de esfuerzo, para intentar buscar cuál es la causa, porque las causas de bradicardia pues son varias. Gracias doctor por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días doctor, tengo 36, a veces me dan punzadas como hincones en el pecho, como si me hincara en el corazón. ¿A qué se debe? A veces se acelera muy rápido y de golpe para, vuelve despacio su ritmo normal y de la nada hasta cuando camino de vez en cuando. Muchas gracias por su respuesta. Lo primero que vamos a intentar hacer una aproximación diagnóstica en función de lo que nos cuenta, pero siempre lo ideal es evaluar en una consulta médica, ¿no? A ver, los dolores en el pecho, de acuerdo al tipo de dolor, nosotros podemos asumir que es producto de una enfermedad u otra. Entonces, en general, el dolor punzante, como una punzada, como una aguja, como un pinchazo, que dura pocos segundos, que es transitorio, muy rápido, viene y se va, muy localizado en un punto del tórax o en un punto del pecho, es muy poco probable que sea un dolor de origen cardíaco. Lo más probable es que sea un dolor o psicógeno, que es por ansiedad, o por un problema osteomuscular, es decir, de los huesos o de los músculos de la caja torácica. Eso con respecto a la primera consulta, el tema del dolor, ¿no? Un dolor punzante en realidad a nosotros los cardiólogos no nos suele alertar siempre y cuando tenga esas características, ¿no? En un punto muy fugaz, rápido, como una punzada o un punzón. El otro tema sí es un poquito más interesante desde el punto de vista diagnóstico, porque él también comenta, ese televidente, que siente que el corazón se acelera, y a eso le llamamos nosotros taquicardia. Cuando el paciente está tranquilo y de pronto siente que el corazón se acelera, eso le llamamos una taquicardia, y eso no es normal. El corazón se suele acelerar de forma normal cuando estamos asustados, cuando tenemos una emoción muy fuerte o cuando hacemos ejercicio extenuante. Y esto es normal que ocurra, pero si una persona está tranquila, descansando, a lo mejor viendo una película o incluso durmiendo y de pronto siente que el corazón se acelera, eso puede ser una taquicardia. La característica que él nos comenta es muy interesante, que comienza bruscamente, ¿no? De un momento al otro. Esa es una característica de las taquicardias supraventriculares, que es de la parte alta del corazón, y en ese caso sí habría que primero confirmar que lo que está teniendo es una taquicardia y luego ponerle un nombre, porque cuando hablamos de las taquicardias hay muchos tipos de taquicardias. Es como hablar de los perros, hay perros grandes, perros pequeños, perros de raza, perros que no. Pues la taquicardia no es solo una, sino hay muchos tipos, y en función al tipo de taquicardia se plantea un tipo de tratamiento específico. Por el dolor, en resumen, yo no me preocuparía, pero sí creo que hay que hacer un estudio de esas palpitaciones, esas taquicardias que tienen. Perfecto, no se descuiden, no se descuiden. Vamos con la siguiente consulta. Dice, agradeciéndole por su respuesta, doctor, mi padre falleció a los 78 años de un infarto. Yo actualmente tengo 72 años y hasta ahora no he sentido algún malestar, pero ¿con qué frecuencia podría hacerme los chequeos y cuáles son los síntomas para estar alerta? Muchas gracias. Muy bien, entonces en el caso del paciente nos comenta que su papá tuvo un infarto ya mayor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que el antecedente de infarto en papá o mamá sea relevante o implique un riesgo mayor a los hijos, tiene que haberse producido antes de los 55 en los varones y antes de los 65 en las mujeres. Cuando eso ocurre, eso muchas veces nos indica una predisposición. Entonces los hijos de personas que han tenido un infarto de papá a los 55 años o antes y mamá antes de los 65 años sí deben tener más cuidados porque pueden estar en riesgo de que ocurra lo mismo. Ahora, en el caso del televidente, que su papá tuvo el infarto a los 78 años, en realidad ese infarto llegó por las condiciones que tenía su papá, sea presión alta, colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo y la propia edad. Entonces, él nos pregunta también cada cuánto hay que hacerse chequeos. En realidad, los chequeos deberían ser anuales, por lo menos si es que el paciente no tiene síntomas. Habría que verificar cómo está su presión, cómo está su azúcar y cómo está su colesterol. Y posiblemente algunas otras pruebas en función a lo que nos cuente el paciente, a lo que encontremos en el examen físico, para determinar exactamente cómo está. Que él esté bien a los 72 años no quiere decir que le vaya a dar o no le vaya a dar un infarto. Lo que nosotros intentamos en la consulta cardiológica es establecer cuál es esa probabilidad de que él tenga un evento y en función a esa probabilidad establecer unos objetivos, tratarlo y
conseguir esos objetivos para que el riesgo sea el más bajo posible. Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Tengo 35 años y todas las noches me duele mucho el pecho, parte del corazón. Tomo aspirina casi todos los días. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Me podría dar una respuesta, por favor? Bueno, volvemos al mismo tema, que no podemos hacer una consulta tan virtual en tan poco tiempo, pero el consumo de aspirina ante un dolor en el pecho en realidad sirve más como un efecto placebo, ¿no? La aspirina tiene su rol en la enfermedad cardiovascular, previene infartos en personas que ya los han tenido o que tienen grasa en las arterias del corazón o grasa en las arterias en otro territorio, pero no está demostrado que tomar aspirina cuando uno tiene un dolor X o de forma precoz a partir de los 35 años proteja el corazón según los últimos estudios, ¿no? Salvo situaciones muy puntuales. Entonces, lo primero que le recomendaría a este paciente es que acuda a consulta para estudiar las características del dolor, dónde se localiza exactamente, si aparece de forma brusca o poco a poco, cuánto dura, si se mueve hacia algún lado en el pecho o si se queda en el mismo lugar, si se asocia a algún otro síntoma, náuseas, vómitos, sudoración fría, mareo, falta de aire, qué cosas hacen que aparezca el dolor, qué cosas hacen que desaparezca el dolor, la evolución en general, desde hace cuánto lo tiene. Y en función de esas características nosotros podemos establecer la probabilidad de que eso sea del corazón. Hay que tener en cuenta que no todo dolor en el pecho es cardíaco, ¿ok? Las personas que van a emergencia, por ejemplo, con un dolor en el pecho, en realidad solo el 5% de las personas, más o menos en los grandes estudios, terminan teniendo un infarto. Entonces puede ser un dolor muscular, puede ser un dolor de los pulmones, una neumonía, puede ser reflujo, puede ser gastritis y todo. Entonces lo ideal ante un dolor en el pecho, si es estable, o sea, ya viene teniendo el paciente bastante tiempo, más de 3 meses, es ir a la consulta cardiológica. Ahí hablaremos con el paciente, lo examinaremos también, que es importante, hay que escuchar el corazón, ver si hay soplos, no hay soplos, ver cómo está la presión, el pulso, escuchar los pulmones. Haremos un electrocardiograma para tener una pantalla inicial o una foto inicial del corazón y en función a eso decidiremos si es que ya tenemos un diagnóstico o tenemos que hacer algunas pruebas complementarias para poder tenerlo. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor, soy hipertensa. ¿Para qué es el medicamento atenolol? Muchas gracias. Uy, una excelente pregunta, fantástica en realidad. A ver, tenemos una paciente que tiene un diagnóstico de hipertensión y está en tratamiento con un medicamento llamado atenolol. Atenolol es un medicamento que pertenece a la familia de los betabloqueantes. Son unos medicamentos que cumplen dos funciones a grandes rasgos, ¿no? Bajan la presión y bajan la frecuencia cardíaca. También reducen la fuerza con la que bombea el corazón, ayudando a las personas que tienen problemas coronarios. El problema es que actualmente, a 2024, ya a finales de 2024, los medicamentos de elección para tratar la hipertensión no son los betabloqueantes, salvo en situaciones muy específicas, que el paciente tenga angina de pecho, tenga alguna arritmia cardíaca o tenga algún problema, por ejemplo, una patología tiroidea, problemas del tiroides. En realidad, actualmente lo que se recomienda es utilizar una combinación de dos grupos de fármacos. Uno es de la familia de los sartanes y el otro de la familia de los calcioantagonistas, de los dipinos, por así decirlo. Y lo que se recomienda actualmente es que todo paciente hipertenso, o la gran mayoría, debería estar bajo tratamiento con estos dos medicamentos. Afortunadamente ahora las casas farmacéuticas lo fabrican de forma que podemos encontrar estos dos componentes en un solo comprimido. Y en realidad esa es la recomendación actual de prácticamente todas las guías, que comencemos casi todos nuestros tratamientos con esta combinación de dos grupos de medicamentos en un solo comprimido, lo cual también no solamente ha demostrado reducir eventos, o sea, reduce más el riesgo de infartos, reduce más el riesgo de tener un ACV, sino también favorece la mejor adherencia que el paciente pueda tomar. Muchas veces es mucho más fácil tomar una sola pastilla que estar tomando 2 en la mañana, 3 en la noche o ir mezclando. Entonces, a la persona que nos comenta, puede que exista alguna indicación para que usted esté tomando atenolol, pero no sería, creo yo, lo ideal, ¿no? De todas maneras, habría que evaluarla, a ver si es que podemos probar otro medicamento, o quizás se ha probado y no lo ha tolerado, habrá que conversar con ella también, para intentar en la medida de lo posible que esté tomando estos dos medicamentos de estas dos familias diferentes.
Gracias, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, tengo 55 años. Me diagnosticaron hace un año que mi corazón recibía mucha descarga eléctrica. ¿En qué me afecta y cómo puedo cuidarme? Pesaba 110 kilos, hice dieta y gimnasio y ahora peso 78. ¿Qué cuidados debo de tener? Ya. A ver, lo primero que no me queda claro del todo qué es a lo que él se refiere cuando comenta que recibía muchas descargas eléctricas, ¿no? A ver, nuestro corazón es un órgano que funciona gracias a electricidad, gracias a impulsos eléctricos. Una parte del corazoncito, es el motor de nuestro corazón, por así decirlo, se llama nodo sinusal y este motorcito se encarga de generar impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos recorren todo el corazón y finalmente hacen que el corazón se contraiga. Al contraerse, permite que la sangre salga del mismo corazón, salga a todo el cuerpo y nos lleve oxígeno y nutrientes a todos nuestros órganos. Ahora, que recibiera muchas descargas, posiblemente lo que se esté refiriendo es que tenía una arritmia cardíaca donde otras zonas del corazón también generaban impulsos eléctricos. Eso, por ejemplo, eso se llama extrasístoles. Entonces, son otras zonas diferentes del corazoncito que no deberían enviar impulsos eléctricos que los comienzan a enviar. A mí me gusta hacer el símil con los bancos, ¿no? Imaginemos el motorcito del corazón como el nodo sinusal, que es el guardia de seguridad, que nos dice usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí. Y de pronto alguien llega y se cuela, ¿no? Se cuela y se mete en un lugar donde no debería. Pues esos son impulsos eléctricos que se originan en otra parte del corazón, a los cuales llamamos extrasístoles. Posiblemente él tenía demasiadas extrasístoles y eso es lo que a la larga sí puede afectar su corazón. ¿Qué es lo que le recomendaría? Lo primero, felicitarlo por la gran pérdida de peso, fantástico, maravilloso, es lo mejor que ha podido hacer. Acudir a un control para ver cómo está actualmente esas posibles extrasístoles y luego seguir cuidándose con lo que ha hecho, ¿no? Seguir con una dieta cardiosaludable o mediterránea, hacer ejercicio todos los días, como mínimo 150 minutos al día, a la semana, no fumar, evitar los estimulantes, ¿no? Y vigilar también sus niveles de presión, azúcar y colesterol. Perfecto, perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice, señorita, buenos días, feliz inicio de semana. Igualmente, gracias, que sea una semana productiva. Dice, quiero hacerle una consulta al doctor. ¿Qué implica, si es factible o no, el consumo de jengibre en una persona mayor que tiene riesgo en enfermedades cardiovasculares? Muchas gracias. Muy bien, es una pregunta interesante porque nos hablan un poquito de los suplementos, ¿no? Entonces, el problema del consumo de jengibre es que en algunos casos no podemos saber exactamente cuál es la dosis óptima para tener algunos beneficios. Parece que existen algunos beneficios con respecto a reducir los niveles del colesterol, algunos beneficios con respecto a reducir los niveles de presión arterial, pero el problema con la gran mayoría de suplementos o alimentos naturales de este tipo, cuando uno solamente quiere apoyarse en uno de estos alimentos suplementos, es la dosificación y el mantenimiento. Por ejemplo, hay algunos estudios realizados en Cuba donde se ha evaluado el agua de berenjena para reducir los niveles de colesterol. Entonces se han hecho algunos estudios y se ha visto que sí, que hay reducción de los niveles de colesterol. El problema es encontrar la dosis exacta, ¿no? Entonces, ¿puede consumir jengibre desde el punto de vista cardiovascular? Sí, siempre y cuando no esté tomando algunos medicamentos con los cuales podría interactuar, la warfarina, algunos anticoagulantes. Y luego el tema es que el beneficio que vaya a recibir de estar tomando jengibre todos los días en realidad se vería opacado si es que la persona hiciera ejercicio 30 minutos todos los días por semana, tenga una dieta mediterránea rica en frutas y verduras, pocas harinas, poca sal, pocas grasas y control del estrés, vigilar su peso, vigilar su presión, su azúcar y su colesterol. Perfecto. Ojo con estos temas, ¿no? Los chequeos preventivos, la consulta ya personalizada es importante. Doctor Michel, gracias por dar respuesta a todas las consultas. Gracias a la gente que siempre participa de manera activa de este segmento médico. Gracias. Recomendaciones finales, por favor. Bueno, finalmente, como siempre les digo, lo mejor es prevenir. Recuerden, intentar evitar un poco las modas, estas modas que nos dicen esta dieta y tal, está de moda, sino en realidad lo que más nos ayuda en general es basarnos en la evidencia científica sólida. Y hay evidencia científica de la dieta mediterránea, la pueden buscar en internet muy fácilmente, es una dieta baja en sal, baja en grasa, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales naturales, aceite de oliva, ha reducido la mortalidad
en 2 estudios importantes y grandes. Hacer ejercicio, el ejercicio posiblemente sea nos gustaría meter el ejercicio en una pastilla y que el paciente se lo tome, sería mucho más fácil, pero es importantísimo. No fumar, insistir en que la juventud no vapee, que también el vapeo produce también daño pulmonar a largo plazo y puede producir alteración en los tejidos, en los vasos sanguíneos, en la pared interna de los vasos sanguíneos. Controlar el estrés en la medida de lo posible, graduar las cosas, programarse, delegar si hace falta. Dormir entre 7 y 8 horas al día, es importante también tener un buen descanso. Y luego, a partir de los 40 años, se recomienda chequeos anuales, presión, colesterol, azúcar como mínimo, aunque ahora ya tenemos muchas otras cosas que podemos ofrecerle a los pacientes. Y cuando comenzar a cuidarnos, en realidad, desde que nacemos, deberíamos intentar practicarlo eso. Y luego a las personas que tienen hijos jóvenes, a partir de los 18 años ya se recomienda un perfil lipídico para ver el colesterol. Entonces esas serían un poquito las recomendaciones. Perfecto, doctor. Antes de terminar, ha tocado un tema muy importante, ¿no? De la juventud y el tema del vape, el vapeo, que hoy en día piensan que es mucho más sano que fumar un cigarrillo. Sería bueno ahondar un poquito antes de culminar la secuencia para que todos tengan ese conocimiento, porque incluso adultos creen ello, ¿no? Que el vape es mucho más sano que un cigarrillo, pero las complicaciones son también a larga data, ¿no? Exacto. Inicialmente se había pensado como una estrategia para reducir el consumo de cigarrillo clásico, de tabaco, pero lo que se está viendo es que muchas personas comienzan con esto y luego pasan al cigarrillo. Eso es un problema, o sea, es una puerta a entrar a otro tipo de problema. Ya sabemos que cada cigarrillo tiene más de 4.000 componentes nocivos para la salud. En el caso del vapeo, si bien es cierto, no tiene tabaco, pero tiene otras sustancias que lo que se ha visto en estudios clínicos es que produce alteraciones a nivel de los pulmones, sobre todo inflamación, y eso puede terminar produciendo fibrosis pulmonar, una enfermedad que típicamente es pues, de grandes fumadores o personas que han estado expuestos a muchas sustancias tóxicas. También el problema del vaping o el vapeo es que puede producir algo que se llama alteración o disfunción endotelial. Nuestros vasos sanguíneos en la parte interior tienen una telita o una capa que se llama endotelio. Esta capita se encarga de evitar que se formen coágulos, proteger la integridad, permitir que la circulación vaya de forma correcta. Cuando hace falta dilatar las arterias se dilatan, cuando hace falta contraerse se contraen. Y el problema es que el vapeo puede afectar también la función de esta telita llamada endotelio, y esa telita se encuentra en todos los órganos de nuestro cuerpo: cerebro, corazón, riñones, pulmones, hígado, etc. Entonces, al tener una pérdida de la función correcta de esta telita, podemos tener luego más trombosis, más infartos, alteraciones que no encontraríamos en una persona joven si no estuviera expuesta al vapeo, problemas a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, en general, no es una alternativa correcta. Actualmente, si una persona desea dejar de fumar, tenemos estrategias, chicles de nicotina, parches de nicotina. El problema es que es difícil conseguirlos en las farmacias. Tenemos también terapia psicológica, cognitivo-conductual para aprender a dirigir las conductas y los patrones de conducta. Y finalmente existe ya tratamiento farmacológico para el tabaquismo. Existe un medicamento que es un antidepresivo llamado bupropión, que se pone en un esquema especial, se le indica al paciente cuándo dejar de fumar, se le receta que tome cierta dosis hasta tal día y luego ajustamos la dosis y le quita las ganas o el deseo al paciente para dejar de fumar. Existe otro también que es vareniclina, pero aquí en Arequipa no lo tenemos, sin embargo sí en Lima me parece, pero que existen formas de salir del tabaquismo sin recurrir a otras cosas que todavía nos pueden hacer daño. Incluso, no diría yo más daño, pero un daño a lo mejor equivalente, ¿no? Así es, y mucho menos pues iniciar, ¿no? con el tema de los vapes para los jóvenes. Doctor, gracias. Para cualquier duda, consulta médica, ¿dónde lo podemos ubicar? Claro que sí. Cualquier duda que tengan me pueden escribir con total confianza al 977-131688, es mi WhatsApp personal. No les digo que me llamen, casi nunca puedo contestar, ¿no? Pero si me mandan un WhatsApp entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, siempre estoy pendiente de los mensajes de mis pacientes o las personas que deseen coordinar o agendar una cita. También me pueden encontrar en mi consultorio particular, en la Avenida Ejército, número 701, quinto piso, oficina 504. Toda consulta es previa cita al 993-227-336, o si no, también atiendo en la Clínica San Pablo, en la Clínica Arequipa y en Clinicentro APSI. Llamando directamente a cualquiera de estas clínicas, pueden preguntar los horarios de consulta y nos podemos ver ahí para cuidar su corazón. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ahí en pantalla está la información. Que tenga una bonita mañana. Igualmente, Fiorella. Gracias por su compañía. Gracias a toda la gente que nos ha escrito también. Gracias por estar siempre al pendiente del programa. Nos vamos a la pausa, volvemos con más Para Ti, no te muevas.